La batalla de caballería entre los 42 clasificados había comenzado, con Deku a la cabeza con 10 millones de puntos. Todo el mundo ya tenía los ojos fijados en él. Difícilmente alguien iba a querer formar parte de su equipo. Aún así, Uraraka, Tokoyami y Hazume se ofrecieron. Bakugo tenía sus propios problemas, con Mono Maneito de primero B, así que Todoroki fue tras él tras incapacitar a todo el resto. Midori ya sabía que para jugar inteligentemente tenía que estar de su lado izquierdo, así con el más mínimo error congelaría a Ida o se haría daño a sí mismo. Sin embargo, él también era consciente de esto, por lo que sacó su arma secreta. Ahora que el equipo Todoroki tenía los 10 millones de puntos, Deku y el resto se quedaba con 0. Tenían que ir sí o sí para recuperarlos o estarían completamente derrotados. Tras acercársele, con su One for All le apagó las llamas. Y... para cuando se dieron cuenta, solo eran 70 puntos. No era suficiente, no alcanzaba, había que ir por más y tan solo quedaban 10 segundos. Bakugo apareció de repente para tomar la cinta. Era todo por el todo. La cuenta regresiva ya estaba en marcha. Izuku y su equipo estaban fuera de la primera ronda. O eso parecía. En realidad, cuando nadie miraba, Tokoyami tomó una cinta que los depositó en la siguiente ronda. Por el octavo encuentro de la primera ronda, Uraraka se enfrentaba a nada más y nada menos que Katsuki Bakugo. Deku, para ayudarla, fue a ofrecerle una estrategia que seguro le daría la victoria. Sin embargo, la rechazó a cuesta de formar su propio camino y hacerse más fuerte por sí misma. Todo iba como todos esperaban, aunque Kacchan no se estaba confiando. Ella estaba manteniendo su cuerpo bajo mientras concentraba sus ataques en el suelo. No entendía por qué. En realidad, estaba almacenando escombros, estrellando cada vez más su campo de visión para que no se diera cuenta de nada. Esa era la última esperanza, que mientras se defienda o contraataque, deja abierta una abertura aprovechando sus explosivas emociones. Cosa que no pasó. En ese momento, Uraraka alcanzó el máximo de sus límites, siendo levantada únicamente por su incesable deseo de ayudar a su familia. En el combate de entrenamiento interno se enfrentaban el equipo A contra el equipo D, Deku y Uraraka como héroes y Bakugo e Ida como villanos. El objetivo del equipo D era proteger el arma nuclear y el del equipo A recuperarla. Sin embargo, Kacchan tenía otros planes. Iba a aplastar por completo a Midoriya. Así que cuando entraron al edificio... gracias a haberlo observado tanto tiempo, su rival ya sabía completamente qué iba a hacer y lo derribó. Por primera vez... ahora que estaba momentáneamente a salvo, necesitaba una estrategia para que Uraraka fuera al quinto piso y encontrara el arma. La única opción era usarse como carnada y después entrar por sorpresa en un 2 contra 1. Al ver la gran brecha que había entre ambos, hubo un cambio de planes. Usó su propia particularidad en su contra. Con Kacchan siendo capturado por la Liga de los Villanos, el director de UA salió a hablar como si los seres estuvieran en grandes problemas. Al escuchar aquella conferencia, lo que menos pensarían es que saldrían ahora mismo para recuperarlo. Era hora de contraatacar y dar vuelta a la situación. Mientras tanto, Deku, Todoroki, Ida, Yaoyorozu y Kirishima se camuflaron para acercarse.
Cuando llegaron, All Might estaba peleando contra All for One, así que tenían que salvar a Bakugo para dejar de estorbarles, y Deku planeó el plan de rescate perfecto. Primero se lanzarían con el One for All y el Recipro Burst. Luego, con el endurecimiento de Kirishima, atravesarían el muro a su vez que Todoroki crearía un muro de hielo que iría a lo más alto posible y cruzarían el campo de batalla a una distancia a la que ellos no puedan alcanzarlos. Si All for One detiene al One for All, también debía pasar al revés, así que estaban completamente a salvo. Entonces, con la única persona que funcionaría el llamado, sería aquel que logró formar una amistad. Stein, el asesino de héroes, había hospitalizado a Ingenium, el hermano de Tenya Ida. Él se juró vengarlo y enfrentarlo con sus propias manos. Estaba buscando a alguien que ni la red de sociedad moderna podía atrapar, por lo que debía ser cauteloso. Al reunir información, vio que de los 7 lugares en los que había estado, atacó a 4 héroes. En Josu, solo a Ingenium. Así que era altamente probable que vuelva a aparecer. Y si ese era el caso, lo eliminaría con sus propias manos. De repente, los villanos empezaron a atacar la ciudad, y buscando entre los callejones, se encontró por fin con el asesino de héroes. Finalmente, el rencor lo hizo apropiarse del nombre de Ingenium. Sin embargo, no era rival para él. En tan solo 2 movimientos, había sucumbido bajo el poder de su... Midoriya se unió a la pelea, y poco después también cayó paralizado. El tercero en llegar fue Todoroki, y poco más de lo que ya estaban haciendo los dos podía hacer él. Por fin la pista clave había saltado a la luz. La parálisis funcionaba según el tipo de sangre. Mientras Midoriya hacía tiempo hasta que llegaran los héroes, Yoto intentó darle el coraje que el nuevo Ingenium necesitaba para levantarse. Una vez más, Izuku cayó paralizado. Únicamente con ellos dos en el campo de batalla, a Ida se le ocurre congelarse las piernas salvo los puntos de escape. Sacaron y lo derrotaron. Ni siquiera un One for All al 100% fue capaz de detener al asesino del dúo Waterhouse, Mascalar. La única esperanza era ir al campamento. Ahora que iba a ir totalmente en serio, iba a matarlos a ambos. Su velocidad y poder estaban fuera de serie. Era imposible correr sin que los atrape a él y a Kota. Tampoco darle la espalda, los convertiría en su presa. Solo quedaba pelear y ganar. Era la única salida. Cuando él lo golpee, esa sería la oportunidad para correr al campamento y salvarse. Deku preparó su One for All al 100% y se preparó para chocar. A pesar de la enorme diferencia de poder, siguió aguantando la enorme presión para protegerlo. Desde ese momento, Midoriya se convirtió en el héroe de Kota. Cuando ya todo parecía perdido para los futuros héroes de primero A, apareció All Might para emparejar las cosas. Tomura le dice que no puede ser que el mundo categorice los mismos actos como heroicos o malvados, depende de si era por el bien de otros o no.
¿Qué era eso del símbolo de la paz? La violencia, se viese como se viese, según él solo era violencia. Para All Might nada podía importarle menos. Tan solo le quedaba 1 minuto antes de que se le acabase el tiempo. Su One for All se estaba debilitando cada vez más. Aún así, no podía retroceder. Tenía que hacerlo, porque él era... Nomu, aquel ser de la Liga de los Villanos que prepararon para derrotarlo, tenía una particularidad que era absorción de choque, no nulificación de choque. Así que esa absorción tenía un límite. Lo único que había que hacer era romperlo, ir más allá del 100% de su poder. Tras el examen de licencia provisional, Bakugo llamó a Deku para hablar un par de cosas en el Ground Beta, lugar donde se enfrentaron por primera vez y perdió. Realmente no lo comprendía. ¿Cómo había conseguido entrar a UA y tener un don? ¿Cómo es que ese tipo que parecía hablar estupideces sin sentido, ahora era uno de los mejores de toda la clase? Pero peor que todo, ¿cómo era posible que ese gusano haya aprobado y él no? ¿Qué demonios será eso? Siempre había sido enfermizo para Bakugo, pero lo de Camino lo ayudó a entenderlo. Él había hecho propio lo que había tomado, su poder había sido heredado, y su predecesor era All Might. Al escuchar su respuesta positiva, le cerraron todos los cabos. Aquel a quien siempre creyó una piedra en el camino, fue reconocido por su ídolo sin darse cuenta. Hoy, Deku estaba por encima suyo, así que para probar su fuerza, tenía que derrotarlo ahí y ahora. Aunque Izuku no quisiera pelear, al final eso era lo único que podía hacer para aceptar sus sentimientos. A Kacchan la culpa lo estaba matando, creyendo que por no haber sido lo suficientemente fuerte, había sido sobrepasado por un insecto y All Might había desaparecido. Aún así... Por fin, después de tanto tiempo, los dos polos opuestos se volvían a ver las caras decididos a darse con todo. Para Midoriya, esta pelea era vencer a su encarnación de la victoria, y para Bakugo era hacer que todo volviera a la normalidad. No era una simple batalla sin sentido. Para ambos, esto era mucho más de lo que cualquiera podría ver. Finalmente, Katsuki Bakugo se quedó con la victoria.